Justo acaba de terminar el Mundial de Pokémon de este año, celebrado en Honolulu, jugado en Escarlata y Púrpura y ganado por Luca Ceribelli. Los mundiales me gustan muchísimo y cada año sobre estas fechas los suelo ver. De hecho, recientemente fui a mi primer regional después de una larga temporada desconectado del VGC y la verdad es que lo he pillado con muchísimas ganas. También supongo que a muchos de los que estáis viendo este vídeo os llame el competitivo de Pokémon o estáis pensando en empezar a jugar. En el vídeo de hoy voy a repasar toda la historia del competitivo de Pokémon, así que toma asiento, píllate una Monster y unos fosquitos y vamos al lío. Bueno, vamos a empezar pues por el principio, os digo yo. La primera generación. Como la mayoría de vosotros sabéis, la primera generación el tipo psíquico estaba rotísimo. Era un tipo muy poco común pero fulminante, con la única debilidad al tipo bicho, que bueno, los bichos que habían tampoco eran la gran cosa, pero teniendo a la Kazamia Mewtwo en el plantel, poca cosa podía contra ellos. El tipo normal también destacaba bastante, con Pokémon como Kangaskhan, Tauros o Snorlax, y ataques bastante fuertes como Hiperrayo. Con la primera generación tuvimos el primer gran torneo oficial de Pokémon, el Pokémon Championship 2000, celebrado en Sydney en Pokémon Stadium, y como podéis observar, la mayoría de Pokémon de los mejores jugadores eran o bien legendarios o psíquicos o normales. Esta generación estaba súper desbalanceada, con ataques prácticamente imbatibles y estados como la congelación, que prácticamente era una derrota asegurada, así que mejor vayamos a la segunda generación y nos quitamos esto una vez por todas. Con esta generación dos tipos nuevos fueron implementados, el acero y el siniestro, dos tipos que curiosamente resisten e incluso ganan a las bestias de la primera generación, y además nació Heracross, un bicho nada malo que podía hacerle frente al psíquico. Snorlax sin duda era el Pokémon más usado en el competitivo de segunda generación, sus estadísticas incrementaron muchísimo convirtiéndose en un Pokémon mucho más bulky de lo que ya lo era, y para rematar había un combo bastante roto como era Descanso y Sonámbulo, una estrategia súper usada al igual que Tóxico y Protección. Como veis, la segunda generación destacaba por jugarse muy lenta y defensivamente. En la tercera generación hubieron varios cambios bastante importantes, así que la manera de jugar fue pues algo diferente. Primero limitaron la cantidad de EVs y aumentaron los IVs, pasando de un máximo de 15 a 31. También surgieron las naturalezas, que varían y cambian las estadísticas de los Pokémon, aumentando una y disminuyendo otra. También metieron los combates dobles, que en esta generación tampoco eran la gran cosa, ya que el VGC nacería en cuarta generación, así que de momento el terreno aún no se había allanado. Con esta gen nacieron Pokémon bastante rotos como Metagross, que tiene prácticamente todas sus estadísticas altas, así que se podía buildear de la forma que quisieses. Era un Pokémon bastante polivalente. También Pokémon como Salamence, Slaking y Forretress se empezaron a usar muchísimo. Las estrategias usadas en antiguas generaciones se seguían usando, y nacieron nuevas como jugar con Danza Dragón o Terremoto, auténticas bestias de movimientos que pasaron a la historia. Y cómo olvidar del baneo de Wobbuffet, el Pokémon invencible. Para comenzar, su habilidad Sombra Trampa permite que su oponente no pueda cambiar de Pokémon, combinado con su set de movimientos hechos para ganar el 1 contra 1, y además este, al enfrentarse contra otro, pues no se podían pegar, y mucho menos relevarse por otro Pokémon. Si estos se quedaban sin PP si usaban forcejeo, se pegarían tan poco que si este llevase equipado unos restos, harían que el combate fuese literalmente eterno porque le curaba más de lo que le quitaba. Así que este Pokémon fue baneadísimo. Ahora se viene lo chido, la cuarta generación, y el nacimiento del VGC, la forma de jugar establecida oficialmente en los videojuegos de la saga. Las reglas son sencillas, combates dobles a nivel 50, pudiendo usar 4 Pokémon de tu equipo de 6. Los Pokémon no se pueden repetir en tu equipo, y mucho menos el objeto equipado. En la cuarta generación se implementaron movimientos como las trampas rocas o las púas tóxicas, que restaban vida al Pokémon cada vez que uno hace contacto con el suelo. En esta generación el meta se volvió muy ofensivo gracias a Pokémon como Infernape. También teníamos a Lucario, Heatran, Garchomp o Gallade. Se introdujeron movimientos bastante rotos. Un ejemplo de ellos es Maquinación, que te aumenta de una el ataque especial por 2. Además, ahora los movimientos se separaban entre físicos y especiales, con lo cual los Pokémon entraban dentro de un nicho, siendo algunos más físicos y otros más especiales, sumándole también la aparición de movimientos de prioridad como Aquajet o Sombraville. En 2009, con Pokémon Platino, se celebró el primer mundial de VGC. El ganador fue Kazuyuki Tsuji, y su equipo se formaba de los Pokémon que estáis viendo en pantalla. En su equipo ya podíamos ver movimientos que se siguen usando muchísimo a día de hoy, como Sorpresa, Protección, Mofa, Danza Lluvia, Onda Ígnea o Avalancha, por lo que en esta generación se estableció en cierta manera la forma de jugar que permanecería para el futuro. Vayamos con la quinta. Llegados a la quinta generación tengo que recalcar varias cosas. Para comenzar, los malditos climas, los cuales en esta generación duraban para siempre, y gracias a estos podías hacer combos con ataques muy fáciles y eficaces. En los combates competitivos había una guerra de clima constante. Absolutamente todos los equipos llevaban Pokémon que jugaban con esta prioridad, la cual dominaba el combate a tu favor. Pokémon como Frostlass, Scadrill o Kingdra fulminaban equipos enteros gracias a los climas. En esta generación los tipos dominantes lo eran el dragón, con Pokémon sin debilidades por 4 nada, y el lucha, con nuevos bichos fuertísimos como por ejemplo Terrakion. El trío de genios era de lo más usado, sobre todo Fundurus con bromista y con alta prioridad, pero Landorus ha sido el que más se ha sabido establecer, o también Ferrothorn con drenadoras y Amoonguss con espora. Para
para algunos las tácticas más ratas para jugar Pokémon. En la sexta generación lo más destacable fue la implementación del tipo Hada. Los Pokémon con este tipo son el counter perfecto contra los todopoderosos dragones de la entrega anterior. Si os dais cuenta, el siniestro fue implementado para poder contra el psíquico y el Hada para poder contra el dragón. Todo esto para conseguir un meta balanceado. Bueno, que luego ese meta balanceado se fue a tomar por culo porque entraron las mega evoluciones que hicieron que el competitivo diese una vuelta a lo que nos tenía acostumbrado. Habilidades rotas como Kangaskhan que pega 2 veces o Salamence que cambia los ataques de tipo normal por volador y aumenta su ataque un 30%. Y Pokémon con una cantidad absurda de poder en sus características que hicieron que los combates fuesen absurdos. Al menos Pokémon como Aegislas y varias megas se fueron directamente para Ubers, es decir, Pokémon extremadamente rotísimos que tienen ahí su propia categoría, y en VGC se empezaron a llevar equipos algo más normales pero con grandes estrategias, pudiéndose ver comúnmente al reconocidísimo Rotom Lavadora, Azumarill, Garchomp o Talonflame. Por estas épocas nació el famoso Chalk, uno de los mejores equipos llevados en ese entonces, compuesto por Cresselia, Heatran, Amoonguss y Kangaskhan, usado por la mayoría de competidores en el Mundial de 2015. En un vídeo hablando sobre el competitivo, es imposible no hablar de la hazaña de Seiyun Park en el Mundial de 2014. Corría el Mundial de 2014. Seiyun Park, un gran jugador coreano, venía de haber quedado en quinta posición en el anterior Mundial, y esta vez buscaba el oro. Su equipo estaba formado por auténticas bestias en combate, pero había uno de ellos que resaltaba por encima de los demás, Pachirisu. Nadie entendía bien por qué el coreano llevaba el roedor de Sinnoh en su equipo, pudiendo ser fácilmente relevado por otros candidatos bastante mejores. Park, después de un largo camino por el Mundial, llegó a la gran final. Pachirisu, que aguantaba golpes fuertísimos, resistía todo lo posible para poder hacer historia. Pachirisu estaba enfrente de 2 pseudo-legendarios poderosísimos, pero el compañero del pequeño Pachirisu no se quedaba atrás, tratándose de Garchomp. Pachirisu tenía que tanquearse los ataques de sus oponentes para que así su mano derecha pudiese contra los dos. Pachirisu usó señuelo para redireccionar los ataques del rival, y este aguantó no tan solo una avalancha, sino que también un cometa Draco, dejando a este pequeño gran Pokémon a un hilo de vida. Garchomp pudo rematar a sus rivales gracias a una avalancha, la verdad que el chaval también se la jugó. Esta hazaña será recordada para la eternidad. ¿Quién diría que algo tan pequeño y débil como un puto Pachirisu fuese capaz de callar las bocas de todos los entrenadores más fuertes? La séptima generación llegó, y con esto varios nerfeos a los Pokémon más rotos de las generaciones pasadas, modus operandi que llevaba pasando desde la segunda generación. Ahora ha nacido un pequeño gatito que al parecer al llegar a su última etapa se convierte en uno de los mejores Pokémon que se han creado nunca. Su habilidad intimidación que baja el ataque al rival más su gran set de movimientos lo convierten en un Pokémon muy dinámico y polivalente digno de estar entre los mejores equipos. Además ahora los campos están muchísimo más rotos. El campo eléctrico aumenta los movimientos eléctricos e impide que los Pokémon se puedan dormir. El psíquico incrementa los ataques psíquicos e impide los movimientos de prioridad. Y el campo de planta incrementa los ataques de planta y restaura salud con cada turno. Y bueno, también está el campo de niebla que... ¿a quién le importa el campo de niebla? Con esta generación también entraron los Tapus, singulares rotísimos los cuales metían el campo de primeras y tienen un grandísimo reparto de estadísticas. Los ultraentes también daban un por culo histórico, sobre todo Celesteela por su absoluta barbaridad de defensa o Kartana por su auténtica barbaridad de ataque. Creedme que estos bichos daban muchísimo asco. La novena generación siguió las pautas de su predecesora. El meta era muy parecido. En este punto de la historia los mejores Pokémon se habían establecido y apenas se cambiaban. Como era de esperar, nuevas joyitas se implementaron al plantel, como Rillaboom, el gorila más mamadísimo del VGC, pudiendo meter el campo de hierba con movimientos de prioridad y ataques que busteados con el campo te meten una pedazo de hostia que no quieres dos. También teníamos a Grimmsnarl, uno de los mejores atacantes del juego beneficiado por su gran habilidad bromista, o los dos nuevos Regis, Regieleki siendo la mierda más asquerosamente rápida del juego, o Regidrago, que era lo mismo pero en vez de ser rápido, pues tiene muchísima vida. También metieron el Dynamax, mecánica que hacía que el Pokémon se volviese gigante, y que aumentaban sus puntos de salud pero que las demás stats pues seguían igual. Además los ataques se volverían movimientos Dynamax, los cuales tenían efectos secundarios como meter climas o aumentar y disminuir características. Por eso el Dynamax le vino bien a Pokémon como Togekiss o Mimikyu. Y nos hemos olvidado de Arcanine, este bicho que se empezó a popularizar en la generación pasada, el cual en su moveset podía aprender un movimiento de cada tipo. Los más usados eran Envite, Ignio, Voltio Cruel, Velocidad Extrema o a Bocajarro. Y para acabar no podía pasar a Paldea sin hablar del Pokémon más absolutamente roto de todos, el puto Urshifu. Este Pokémon, incluido en el primer DLC de Espada y Escudo, del cual hay dos, uno de agua y otro de siniestro, se cargó a las bases establecidas del competitivo de antaño, ambos con poca defensa pero con demasiado ataque, una auténtica máquina de matar. Tienen ataques característicos los cuales siempre van a meter crítico, además también son bastante rápidos, y lo mejor de todo es su habilidad Puño Invisible, que le aporta poder romper la protección del rival. Sin duda mi pequeño Urshi, sin quererlo, o bueno, queriéndolo, se convirtió en uno de los Pokémon más jodidamente fuertes de todos los tiempos. Y bueno, ahora en Paldea pues prácticamente todo sigue igual, los Pokémon fuertes siempre van a ser los mismos, los mamíferos.
competitivas. Yo no sé qué tiene Game Freak con hacer que todos los Pokémon competitivos sean mamíferos. ¡Qué barbaridad! El competitivo está muy guay, pero siempre se van a jugar prácticamente los mismos equipos. A no ser que metan bichos súper fuertes. En esta generación, por ejemplo, tenemos a Maushold, Goldengo, Garganakel, Dondozo, los Paradoja, que también son una puta barbaridad. Siempre van a existir bichos fuertes, a no ser que seas Seiyun Park y te pases el mundial con un Pachirisu. Vamos, Rafael, yo sé que tú puedes ganar el mundial con un Carvana. Por favor, haced que sea meta Feraligatr.